Muestreo sistemático. Esta es la última parte de las muestras, ¿no? Donde tenemos este algoritmo. Se basa básicamente en este algoritmo que debemos seguir, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una tabla, una población y de esa población quiero una muestra de 5. En este caso 5 estudiantes, ¿no? Entonces, primeramente calculamos lo que es la K, que es n sobre n minúscula, que es 4,2, ¿no? Luego multiplicamos 4,2 por número randómico. En este caso, la fórmula es esta, ¿no? K por número randómico, número aleatorio, ¿ya? Y eso va a ser I. La primera muestra va a ser I. En este caso, la I es 1. Entonces, la primera muestra va a ser 1 directamente, ¿no? Entonces, seleccionamos 1, pintamos, ¿ya? En la segunda muestra va a ser, en este caso, I más K era, ¿no? Entonces, acá va a ser 1, que es la I, más 4,2. Y eso nos va a dar 5. 5 es seleccionado, ¿no? El M3, la muestra 3, lo propio, ¿no? K se va a mantener 4,2 siempre. Lo que va a variar es su coeficiente, ¿no? Acá va a ser 1, acá va a ser 2, 3, 4. Si hay más muestras va a ser 5, ¿no? Así sucesivamente se va incrementando. Pero en este caso solamente nos pide 5 muestras. Entonces acá tenemos el 1 y el 5, el 9 y el 14 y el 18 para que vayan a una reunión. ¿Ya? De esa manera se calcula las muestras. ¿No? Este es el otro tema y vamos a continuar la próxima clase esa parte. A ver, la función es esta, ¿no? F de x es igual a k por x menos y, donde x va desde 0 hasta 1 y la y varía desde menos x hasta más x. Esas son los intervalos, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para encontrar el valor de k? Dice, ¿no? Primeramente encuentre el valor de k para que la función se vuelva una función de densidad, dice, ¿no? Ya, el inciso A dice, ¿no? Encuentre el valor de k que convierte a f de x y en una función de densidad de probabilidad conjunta. Ya, entonces acá tenemos que encontrar la constante k, cuánto vale, ¿no? Entonces para eso, lo primero que tenemos que hacer es integrar esta función, ¿ya? Entonces la integral de el recorrido x, el recorrido y, va a ser de esta función de la siguiente manera, ¿no? Aplicamos las integrales. Ahora, recorrido x, dice acá, x de dónde a dónde varía, de 0 a 1, recorrido y, desde menos x hasta x, ¿ya? Como es la constante k, podemos sacar afuera, ¿ya? Y hacemos operación acá, ¿no? Vamos a quedarnos con x al cuadrado menos x por y. Diferencial de y, diferencial de x, ¿ya? Entonces, primeramente vamos a integrar respecto a la y, en este caso, ¿ya? Entonces,
la integral, acá es constante que está afuera, de 0 a 1. La integral de esta va a ser respecto a y en este caso, ¿no? Entonces, x se va a mantener por y va a aparecer acá, menos x se mantiene, y al cuadrado medios. ¿Ya? Todo esto hay que evaluar desde menos x hasta x, diferencial de x. ¿Ya? De esa manera nos va a quedar la primera integral. ¿Ya? Entonces, continuando, de 0 a 1, aquí la k es una constante que está afuera. Acá reemplazamos los valores superior, límite superior menos límite inferior. Entonces acá vamos a tener lo siguiente, ¿no? X al cuadrado por límite superior era x menos x. Acá va a ser en vez de y, vamos a poner x elevado al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Esto es la primera parte menos x al cuadrado menos x, el límite inferior en este caso, menos x por menos x al cuadrado sobre 2. Diferencial de x. ¿No? Acá ya hemos integrado, ¿no? Ahora hay que hacer algunas operaciones. ¿Ya? Entonces acá mantenemos de 0 a 1. Acá va a ser x al cubo menos x al cubo medios. ¿Ya? Menos acá x al cuadrado por x va a ser menos x al cubo menos este signo. Mucho ojo con esta parte, menos x elevado al cuadrado. Esto se va a volver positivo, ¿no? Exponente es par, entonces va a ser positivo, ¿ya? Y no afecta a esto, simplemente lo que está dentro de paréntesis. Y entonces va a ser esto menos x al cubo medios, diferencial de x. ¿Ya? Haciendo algunos ajustes, vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? Entonces acá va a ser x al cubo menos x al cubo medios más x al cubo más x al cubo medios diferencial de x. En este caso se van a simplificar esta con esta. ¿Ya? Entonces nos vamos a quedar con integral de 0 a 1 de 3 a x al cubo más x al cubo va a ser 2 veces x al cubo, diferencial de x. ¿Ya? ¿Está bien? Eso nos va a quedar. Ahora, esto tenemos que integrar como está en función de x. ¿Ya? Acá es una constante, entonces acá 2x al cubo, la integral va a ser 2x a la cuarta sobre 4. Vamos a evaluar esa integral de 0 a 1.
¿Ya? Entonces tenemos acá, reemplazando valores, que va a ser 2 por 1 a la cuarta sobre 4 menos el límite inferior, que sería 2 por 0 a la cuarta sobre 4. Entonces esto nos va a dar 0. Nos vamos a quedar con 2 cuartos de k. En este caso, esta sería la integral de toda esa función. ¿Ya? Pero nos dice que la integral de 0 a 1, la integral de menos x a x, ¿no? De toda esta función, diferencial de y, diferencial de x, tiene que dar 1, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta parte vamos a igualar a 1. De toda la integral de eso, nos hemos quedado, entonces, sobre 4 va a ser igual a 1, dice, ¿no? Entonces, acá hacemos algunas operaciones. 4 se va al otro lado. Acá va a valer 4 medios. Entonces, la K vale 2. ¿Ya? De esa manera encontramos el valor constante de la K. Ahora, la otra función que tenemos que hacer cumplir, ¿no? Las condiciones, dice que toda esta integral nos tiene que dar 1, dice, ¿no? Ya, hasta aquí hemos encontrado lo que es el valor constante. ¿Ya? En el inciso B nos pide obtener la densidad marginal para y demuestre que la integral de f de y es igual a 1, ¿no? Y el inciso C dice obtener la densidad para x y demuestre que también va a ser 1, ¿no? Entonces, con, con este valor que hemos encontrado, valor de k, vamos a reemplazar a la función, ¿ya? Entonces acá tenemos, entonces f de x, y, va a valer 2x, x menos y, ¿no? Con las mismas restricciones acá se mantiene y desde menos x, y hasta más x, ¿ya? Ahora, ajustando esta un poco más, nos vamos a quedar con 2x al cuadrado menos x por y, ¿ya? Ahora, de esta función, integrando toda la integral en este caso, o sea, la integral de, ¿no? Que va a ser 0, 1, menos x, x de 2, x al cuadrado menos x, y, diferencial de x, tenemos que demostrar que tiene que dar 1. ¿Ya? Entonces, demostraremos, ¿no? Si realmente da con eso la función 1. ¿Ya? De la misma manera que hemos hecho, la 2 es una constante, ¿no? Para integrar, yo puedo sacar afuera, ¿no? Se puede hacer eso. Pues 1, pues menos x, x.
me voy a quedar con x al cuadrado menos x por y, diferencial de y, diferencial de x. ¿Ya? Entonces, acá vamos a tener lo siguiente. Integrando la primera parte respecto a la y, vamos a tener lo siguiente. X al cuadrado por y, aparece y, x por y al cuadrado medios. Esto hay que evaluar desde menos infinito, desde menos x hasta más x, por diferencial de x. ¿Ya? Entonces, reemplazando los valores, vamos a tener lo siguiente. 2 integral de 0 a 1, de 0 a 1, ¿ya? Acá reemplazamos, ¿no? X al cuadrado por x, en este caso, su valor de y, menos x, x al cuadrado, medios, ese sería el límite superior, menos límite inferior, que va a ser x al cuadrado, menos x, menos x, menos x al cuadrado, medios, por diferencial de x. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá algunos ajustes, ¿no? Algunas operaciones. ¿Ya? ¿Qué va a ser x al cubo menos x al cubo medios? Acá es menos por menos, va a ser más x al cubo. Acá va a ser, esto se va a volver positivo, ¿no? Entonces va a ser menos. Menos por menos va a ser acá. Más x al cubo medios. Por diferencial de x. En este caso se van a simplificar estas dos. Entonces 2 integral de 0 a 1. Nos vamos a quedar acá, vamos a sumar, ¿no? X al cubo más x al cubo va a ser 2 veces x al cubo diferencial de x. Entonces integramos esa parte, va a ser 2. Acá va a ser 2x a la cuarta sobre 4. Desde 0 a 1 tenemos que evaluar, ¿no? Entonces acá, reemplazando valores, entonces vamos a mantener el 2. 2 por, acá va a ser 1 a la cuarta sobre 4 menos, menos 2, ¿ya? 2 por 0 a la cuarta sobre 4, ¿ya? Toda esta parte va a ser 0. Entonces nos quedamos con 2 por 2 cuartos. Ya multiplicando, acá va a ser 4, 4. Esto va a ser 1. Ya, entonces se puede demostrar que la integral de 0 a 1 de menos x a x de esta función de densidad nos da valor 1. ¿Ya? Con eso hemos demostrado que sí, realmente es una función de densidad. ¿Ya? Con eso ya podemos hacer las operaciones que nos pide, ¿no? ¿Ya? Ahora, esta parte más, ¿hay tiempo? Esta parte más veremos, ¿ya? Hay que encontrar, ahora sí, recién vamos a entrar con eso al inciso
Lo que nos pide, ¿no? El inciso A ya está. Inciso B. Densidad marginal de y demuestre que es 1. Para X también. Ahora acá vamos a tener un- unas operaciones, ya. El inciso B es esto en este caso. Nos pide, encontremos f de y, ya. Para f de y vamos a integrar el recorrido x de f de xy. Esa es la fórmula, ¿no?, que tenemos respecto a x. Vamos a tener que integrar en este caso, ¿ya? Pero antes de iniciar a integrar, hay que hacer algunos ajustes acá, ¿no? Como x varía de esta manera y la y, ¿no? Acá yo no puedo poner de 0 a 1 x. ¿Por qué? Acá y depende de x, ¿no? Entonces ahí tengo que hacer sí o sí algunos ajustes, ¿ya? Entonces primeramente ya, tenemos 10 minutos exactos. Espero terminar esta parte. Primeramente vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Para mí la y va a variar. En este caso, x menor a 1, dice, ¿no? Entonces acá va a ser x menos 1, ¿ya? X menor a 1 sigue siendo 1, entonces va a ser acá 1. Va a tomar ese valor, en este caso y, desde menos 1 hasta 1, ¿ya? La otra opción, hay que partir esto en dos intervalos, ¿no? Entonces, primer intervalo va desde menos 1 hasta 0, y el segundo intervalo va a ser desde y mayor o igual a 0 a menor a 1. Con esto sigue esta expresión, ¿no? Desde menos 1 hasta 0 y de 0 hasta 1. O sea, desde menos 1 hasta 1. Hemos partido esto en 2, ¿ya? Entonces de ahí vamos a obtener lo siguiente. Menos 1 es mayor a menos x. Además es mayor a y es menor a 0 para la primera parte, ¿no? Entonces, haciendo algunos ajustes, lo que vamos a hacer es esta. Acá se supone que y va a ser menor a 0, entonces hasta y nomás vamos a colocar, ¿no? Ahora, acá tengo un negativo. A ese negativo tenemos que multiplicar por menos 1 para que desaparezca este negativo. En ecuaciones pasa eso, ¿no? Entonces nos va a quedar lo siguiente. De menos y, x se vuelve positivo. Este menos 1 que era con el menos 1 se vuelve más 1, ¿no? Entonces, esto va a ser el primer intervalo, ¿ya? La primera, ¿ya? Sobre eso tenemos que calcular para x, ¿no? Acá hay que colocar eso, ¿ya? Y como hemos partido esta función en 2, el otro intervalo va a ser lo siguiente. Desde menos 1, menor a y, hasta 0, vamos a tomar la parte baja, ¿no? Sería, esto es y menor a x menor a 1. Entonces de ahí vamos a obtener lo siguiente. Y menor igual a x menor igual a 1. ¿Ya? Este va a ser el segundo intervalo. ¿Ya? O sea, de acá hemos partido, ¿no? Hemos partido en 2 la función. ¿Ya? Entonces, para f de y, primeramente vamos a integrar, ¿ya? Para f de y, primeramente vamos a integrar desde menos y hasta 1, ¿ya? De 2
x al cuadrado menos x por y diferencial de x. Entonces acá el 2 voy a sacar afuera. Puede integrar directamente acá, ¿no? A ver, acá va a ser x al cubo tercios menos x al cuadrado. Y, en este caso y se va a mantener constante. ¿Ya? Eso sería, ¿no? Hay que evaluar desde menos y hasta 1. ¿Ya? Entonces reemplazamos acá. Los valores va a ser acá 1 al cubo tercios menos 1 al cuadrado por y. Acá era medios, ¿no? Nos hemos olvidado el 2. Entonces, 1 al cuadrado por y medios menos, menos y al cubo tercios menos y menos y al cuadrado medios. Ya, eso sería si reemplazamos los valores, ¿no? Entonces acá va a ser 2, 1 tercio menos y medios más y al cubo tercios más y al cubo tercios. ¿Ya? Haciendo operaciones, finalmente nos vamos a quedar con f de y 5y al cubo tercios menos y más 2 tercios. ¿Ya? Donde y vale desde menos 1 hasta 0. ¿Ya? De esa manera, esta es una función, en este caso va a ser función 1 de y. La otra parte nos falta. ¿Ya? La otra parte sería desde y hasta 1. ¿Ya? Entonces va a ser acá x al cuadrado, x diferencial de x, ¿no? Entonces esa parte nos tiene que dar, ¿ya? A ver, los mismos pasos van a seguir. Nos tiene que dar esta parte, ¿no? Y al cubo tercios menos y más 2 tercios de 0 menor o igual a y menor o igual a 1. Entonces estos dos intervalos estamos manejando, ¿no? ¿Ya? Son dos funciones. Ya, estas dos funciones, al rato de integrar, o sea, encontrar que, para demostrar que f de y vale 1, hay que integrar f1 de y, en este caso desde menos 1 hasta 0. Sumamos con la otra función, que es de 0 a 1, f2 de y en este caso. Sumados nos va a dar un 1, ¿ya? Ya tenemos f de y, este sería el f de y2, y este va a ser f de y1, ¿ya? Este va a ser un poco largo, ¿no? Del x no hay problema, del x es directamente el f de x, el f de x nos va a dar, básicamente, nos da el f de x 4x al cubo, ¿ya? 4x al cubo nos tiene que dar el f de x. Con estas funciones podemos trabajar para encontrar los siguientes incisos que nos pide, ¿no? Lo que es la esperanza, ¿no? Ya con eso ya podemos trabajar con f de x solito, con f de y, ¿no? Pero la parte para encontrar era esta, ¿no? Ya esta parte van a integrar, ¿no? Como hemos visto, los mismos pasos se sigue, solo va a variar en los límites, ¿no? Acá es positivo, 1, acá era negativo, este ya está integrado, ¿no? Entonces son dos funciones, hay que unirlos para que sea un valor, para que nos dé un valor 1.
Ya esto nos dará pues, otro valor, ¿no? Y este valor más sumados tiene que dar 1. De f de x no hay problema. Acá directamente integrando va a ser 1, ¿no? Aquí va a ser x a la cuarta sobre 4. 1, 4 entre 4 va a ser 1, directo. ¿Ya? Entonces, hasta acá, espero que les haya ayudado hasta esta parte. Luego pueden continuar. ¿Ya? El tiempo se nos acaba. Y dije una consulta Dime. en sí, entonces la función de f de y, cuál tendría que asumirlo para sacar las demás, Los dos, los demás resultados? Como f de x es 4x al cubo, y entonces f de y, ¿cuál sería el resultado neto los dos, precisamente? los dos hay que manejar de esta manera. Los dos hay que manejar. Si vas a multiplicar para la esperanza de y, acá vas a multiplicar con y, acá también tienes que multiplicar con y, para ambos. Ambos hay que manejar. Ambos hay que manejar.